Durante la independencia de Guatemala, Mariano Gálvez fue un activo político liberal que ocupó varios cargos hasta ser electo jefe de Estado en 1831. Impulsó reformas progresistas económicas, legislativas y educativas, pero fueron resistidas por terratenientes y clero conservador, aliados con Rafael Carrera, provocando su caída en 1838. Pese a ello, Gálvez dejó un positivo legado liberal, como la organización de la instrucción pública y la emisión de un avanzado Código Civil. Posteriormente, el régimen conservador benefició a grupos privilegiados, hasta que en 1871 triunfó la Revolución Liberal de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Esta impulsó grandes cambios modernizadores en lo económico, político y educativo, sentando las bases del Estado moderno en Guatemala. Hablemos de la educación durante el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Iniciemos con la organización y ampliación de la educación primaria. La primera instrucción se propuso abrir en la infancia, entrar en la sociedad y había un programa que debía iniciar al niño. El catecismo político era forzosamente obligatorio para todos. Se disponía que se conservaran las 2 escuelas de primeras letras y la de los betlemitas. A continuación, conoceremos más sobre el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Durante mi gobierno, impulsé grandes reformas para modernizar al país y mejorar las condiciones del pueblo. Promulgué leyes para liberar el comercio y la industria, redistribuir tierras y suprimir los privilegios del clero. Desde joven, participé activamente en la independencia y en la construcción de las primeras instituciones republicanas. Mis reformas beneficiaron a las nacientes clases medias, pero molestaron a los grupos privilegiados tradicionales. Uno de mis mayores logros fue impulsar la educación del pueblo. Organicé el sistema educativo y promulgué las bases de instrucción pública, estableciendo principios de gratuidad, uniformidad y métodos innovadores. Aunque mi gobierno terminó abruptamente, senté las bases de la Guatemala moderna con mis reformas progresistas. Dejé un positivo legado de progreso económico, legal y educativo. Las bases de instrucción pública emitidas en 1832 por Mariano Gálvez fueron importantes para organizar la educación. Declaraban la enseñanza gratuita y uniforme y adoptaban métodos innovadores. Regulaban la carrera docente como jubilaciones y castigos físicos que ya no eran permitidos. Dividían la educación en niveles, primario, secundario y superior, y crearon la Academia de Estudios para gestionar la media y superior. Buscaron reformar el sistema educativo tras la independencia. Creación de la primera escuela normal. Según las bases de la instrucción pública de 1832, la Asamblea del Estado de Guatemala había dispuesto la creación de una escuela normal por decreto del 8 de marzo de 1831. Se dice que la escuela no prosperó y no existen pruebas suficientes sobre la existencia del centro educativo. Más adelante, en 1835, se emitió el Estatuto de Instrucción Primaria, que profundizó estas bases. Ahí se estableció claramente la educación laica, gratuita y obligatoria. El Estatuto de 1835 y la Escuela Laica Gratuita y Obligatoria. El 31 de agosto del mismo año fue decretado el Estatuto de Instrucción Primaria. Este estatuto estableció que con la instrucción moral se daría la religiosa. Con esta disposición se puso la primera piedra de la educación laica. En otra parte del reglamento se proclamaba la escuela gratuita y obligatoria para incrementar por doquier la cultura. El sistema lancasteriano se introdujo en Guatemala en el siglo XIX para expandir la educación primaria sin muchos recursos. Utilizaba monitores que eran alumnos avanzados para que un maestro pudiera enseñar a más estudiantes. Fue impulsado por líderes independientes. La primera escuela se fundó con Morazán y luego se expandió. En 1835 el sistema lancasteriano fue de uso obligatorio en las escuelas públicas. Representó el esfuerzo para masificar la educación básica tras la independencia. La Academia de Estudios y Educación Media y Superior. Gálvez creó la Academia de Estudios para modernizar la educación media y superior. Esta institución absorbió a la antigua Universidad Colonial. El plan de estudios secundario que se estableció era amplio, con materias como el latín, geografía, física, derecho y economía.
La academia buscaba reformar y mejorar los niveles educativos después de la independencia. ¿Qué pasó luego de la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez? Los conservadores tomaron el poder por más de 30 años en el país, siendo varios presidentes, entre ellos Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala en 1847 a 1848 y 1851 a 1865. Era el mayor representante de la tendencia conservadora. Carrera revocó todas las reformas hechas durante el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Manuel Francisco Papón, el consejero de Carrera, fue responsable de la Ley Pavón. ¿Pero en qué pretendía la Ley Pavón? Un sistema gradual de enseñanza que pretendía que el poder era de origen divino y no contenía los principios necesarios para aprender. Era un retorno a la educación que contemplaba en las leyes antiguas de España. Es una educación no gratuita, no laica, no obligatoria. Enfatizaba el fundamento sólido de una enseñanza que consistía en la doctrina de religión y la moral, inculcando a los jóvenes desde sus primeros años al respeto de mayores y autoridad. La ley especificaba que el maestro debería ser ejemplo de los alumnos. Lo que no contempló la ley Pavón fue el nivel pedagógico de los maestros, lo que provocó un estancamiento en la educación, el obstáculo a nuevas ideas y la doctrina en un fanatismo. Pero ¿quiénes fueron los beneficiados en la educación, en el régimen conservador? El mismo gobierno. Los autodidácticas que lograron traspasar con éxito y ya con el título de bachiller en filosofía solo se podía emprender a más carreras, que era clérigo, médico o abogado. La reforma liberal y la organización de la educación pública. La reforma liberal de Guatemala es un proceso dado del crecimiento y desarrollo de la burguesía revolucionaria. Esta reforma fue liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, quienes obtuvieron triunfo en 1871 y derribaron las barreras del gobierno conservador de los 30 años. Al mismo tiempo instauraron un régimen de desarrollo económico, político y cultural. El general Miguel García Granados, presidente provisorio de Guatemala de 1831 a 1873. Luego lo sustituyó el general Justo Rufino Barrios, quien tomó posesión el 4 de junio de 1873. Como primer paso, el régimen liberal abolió los privilegios del clero, haciendo posible la separación entre la Iglesia y el Estado. Debido a la importancia y gran trabajo de los líderes de la reforma liberal, se crearon monumentos de Miguel García Granados, ubicado en Avenida La Reforma y Segunda Calle de la Zona 10, y Justo Rufino Barrios, ubicado en Plaza Barrios, Zona 1, Capitalina. También encontramos a Miguel García Granados en el billete de 10 quetzales y a Justo Rufino Barrios en el billete de 5 quetzales. El impacto de la reforma educativa liberal en la sociedad. Podemos encontrar la anulación de la Ley Pavón, la cual estancaba y restringía la instrucción pública. También trataban de ampliar la educación para abarcar un sector más grande de población, imprimir un sentido de libertad necesaria para estructurar una nación moderna y progresista, la creación de una escuela normal para maestros, y en la ciudad capital y algunos departamentos se fundaron institutos de segunda enseñanza para varones y señoritas. También se crea la Escuela de Artes y Oficios para varones, la creación de la Escuela de Agricultura, y en 1873 se creó la Escuela Politécnica. También se consolidaron los principios de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. Se declaró la educación laica, expulsó toda influencia clerical de la escuela y suprimió las órdenes monásticas, creando en sus edificios escuelas públicas. Y por último podemos mencionar el ascenso pedagógico de la reforma liberal, que se manifiesta por más de 2 décadas en que se quintuplica la educación primaria y se crean varios centros destinados a la educación media, superior y especial. Ahora hablemos de la Organización de la Educación Pública de 1875. Empecemos con la libertad de enseñanza y el espíritu positivista de la educación. La iglesia y positivismo se persiguió desde el año de 1875 en la Ley Orgánica de Instrucción Pública, dando a la educación carácter de civil, queriendo con ello diferenciarla de la religiosa confesional. Primeras medidas tendientes al incremento de la educación pública.
El gobierno revolucionario derogó el decreto el 14 de agosto de 1872, quedando sin efecto las restricciones a que estaba sujeta la instrucción primaria. En 1874 se ordenó la exclaustración de las religiosas del convento de Santa Catalina, ya que los edificios fueron empleados para la instalación de escuelas. La organización de la educación primaria reforma la Ley Orgánica del 75. El decreto número 130 del 2 de enero de 1875 contenía la Ley Orgánica de Instrucción Pública Primaria. Era un importante estatuto que establecía los principios generales por los que se debía regir la educación en ese nivel. La educación era obligatoria entre los 6 y los 14 años. El artículo 66 disponía que los niños pobres pudieran tener diaria o semanalmente cierto número de horas para ayudar a sus padres en sus trabajos domésticos. La educación secundaria. Al gobierno liberal le correspondió crear y consolidar la educación en este nivel. El 28 de enero de 1875 se promulgó la Ley Reglamentaria de Instrucción Secundaria e inmediatamente se crearon los primeros centros de segunda enseñanza.